Mi nombre es Jacinta de la Rosa Soberano, soy trabajador social y actualmente trabajo en el Instituto Municipal de las Mujeres de Tlaquepaque. Yo recibí la capacitación de Corente con la técnica de calma activa. Salí a replicarlo a los CDCs, que es el lugar donde se concentran personas de diferentes colonias. Formé 5 grupos, entre ellos 3 de la tercera edad y 2 de jefas de familia. La sorpresa es que algunas mujeres empezaron a tomar decisiones de manera asertiva, como el caso de una persona del CDC de la Nueva Santa María, que cuando inició con la calma activa comentaba que ella vivía con una persona alcohólica, la cual duró 26 años viviendo junto a él. Siempre sufrió violencia, la lanzaba fuera de su casa, maltrataba a sus hijos y recibía violencia física y psicológica, económica también. A la tercera sesión seguía manifestando que seguía sufriendo el maltrato de su pareja. La sorpresa que a la quinta y sexta sesión ya empieza a hacer comentarios de fortaleza y de toma de decisiones. En la clausura ella comenta algo sorprendente porque dice: quiero que se entere que ya me separé de mi familia, ya me separé de mi esposo, mis hijos me apoyaron, yo ahora quien le sacó sus cosas a mi esposo fui yo, ha llegado a la casa a tocarme que lo reciba nuevamente, yo ya me decidí y le dije que no quería volver con él. Y de ahora en adelante tengo que quererme, apreciarme, porque me di cuenta durante muchos años, estuve como anestesiada y no me daba cuenta del maltrato. Y por mis hijos aguanté muchas cosas, pero hoy me doy cuenta que no fue por mis hijos, sino fue por mí, porque siempre tuve miedo. Y hoy vencí el miedo y me separé de él. Fue uno de los testimonios maravillosos que observamos también, porque ya en la cuarta, quinta sesión ya llegaba pintadita, caminaba más derechita y de hecho se veía más sonriente. Cuando recién iniciamos se veía una depresión y cada que practicaba calma activa rompía a llorar. Otro testimonio que tomamos valiosísimo entre muchos, pero de los que yo considero comentar, es el de una mujer que tiene 7 hijos. Ella acepta que los golpeaba muchísimo, les gritaba, no los atendía y dice que desde que empezó a practicar calma activa, ella ha dejado de gritarle y se acerca más a ellos y no los ha vuelto a golpear. En ese momento ella rompe a llorar y agradece esa técnica tan valiosa y pues como cualquier persona yo creo agradecida, comenta bendiciones acerca de las personas que llevan esto y está muy agradecida y lo que dijo lo voy a hacer parte de mi vida, jamás voy a olvidar esto que aprendí y lo voy a hacer parte mía, nunca lo voy a soltar porque sé que con eso descubrí que amo demasiado a mis hijos. Que por último yo puedo comprobar que en mis 30 años de servicio que tengo en el ayuntamiento siempre acudí a las comunidades a llevar programas preventivos y dentro de esos 30 años nunca había visto un programa que generara tanto cambio inmediato, porque ese cambio inmediato yo lo noté en sus áreas relacionales, cognitivas, físicas y también de emociones. Entonces para mí es maravilloso y me da mucho gusto ver los cambios en las personas. Gracias.